Ya. Muy bien, David, gracias. Nada, buenas tardes a todos. Gracias por sacar un ratito de vuestra agenda para esta jornada de AGE. Eh, Tiene sus ventajas y sus inconvenientes hacer esta jornada por Zoom. Yo he de decir que estoy deseando veros las caras a todos, porque decir que os estoy deseando tocaros y abrazaros suena un poco mejor fuerte, pero que también es la verdad. Así que disfrutemos de esta jornada, aunque sea por Zoom, y os puedo asegurar que desde AGE estamos deseando, cuanto podamos, como siempre hemos hecho, volver a lo presencial, ¿no? No obstante, hoy tenemos una jornada muy especial para mí y voy a ir a lo personal. Yo me acuerdo, Bruno, cuando apenas, yo qué sé, mi empresa era poco más que una idea en mi cabeza y 4 clientes que no sabía muy bien qué hacer con ellos. Me acuerdo de que me lo presentó, creo que fue María José del Info, y me preparé muy bien esa reunión, vi entrevistas suyas, vi que no le gustaban los precios, así que me hice un PowerPoint. Y digamos que fue ya mi primera aventura con un inversor, ¿no? Me dio un montón de consejos, no le hice caso casi en ninguno, Por eso te ha ido bien. pero aún así me mantuvo la amistad y el cariño, ¿no? Y qué puedo decir de Bruno, es una de las personas más influyentes en la región a nivel de startups, lleva muchos años en el ecosistema, conoce muy bien el mundo inversor, está también muy próximo a empresarios y a potenciales inversores, acaba de crear también un club de inversores que es una pasada, en el cual pues soy también miembro, tengo la suerte. Y decir que hoy pues vamos a aprender. Digo siempre también que el nivel de startup en la región está muy por encima de, digamos, la cultura inversora. Todavía no terminamos de ver digamos, este mundillo como una oportunidad de inversión, pero decir que sí lo es, y luego tiene un componente también que no solo, oye, esa rentabilidad de la inversión, sino que estamos creando ecosistema y estamos haciendo región, que es algo muy importante también. Así que os aconsejo a todos que aprovechéis esta jornada, agradecer de nuevo a todos los oyentes y sobre todo a Bruno su tiempo. Y nada, os dejo con el que sabe, con Bruno, yo me callo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Ginés, por tus palabras, gracias a David, gracias a Javier también, socio y sin embargo amigo, que está también por ahí. Y bueno, decirles que es una satisfacción. La verdad que es curioso porque estaba pensando, digo, voy a dar una charla sobre inversión a AGE, donde seguramente la mayoría de los que estén son más emprendedores que inversores. Pero bueno, no deja de ser interesante también, porque al final yo creo que el emprendedor es importante que entienda un poco cuál es la mentalidad del inversor, ¿no? Y en lo que pensamos cuando estamos viendo una startup, ¿no? Entonces, os cuento un poco la idea. Esto más o menos yo he calculado una hora que pueda llevar la presentación. Ya veré si voy un poco más lento de lo previsto, pues intentaré agilizar. Esto es un poco las ideas, ¿no? Las cosas que os quería contar, ¿no? Lo primero, explicaros un poco por qué invertir en startups, cuáles son las razones. Después, un poco los criterios en los que debemos fijarnos a la hora de tomar una decisión de inversión. Hablaremos un poquito de valoración de startups y finalmente, bueno, tocaremos algún tema de la negociación, sobre todo las ideas generales del pacto de socios. Y al final haremos una cuña publicitaria y Javier hablará de nuestro club de inversión porque, bueno, pues nos interesa que se vaya conociendo y que cuantas más startups vengan mejor y también, oye, pues estamos abiertos a invitar a inversores. Lo primero, ¿por qué invertir en startups? Yo he sacado una serie de datos que creo que son interesantes para empezar a hablar de esto. A ver si consigo mover la imagen. Aquí. Bueno, lo primero, un estudio muy reciente, creo que es del mes de octubre de 2020, pero creo que nos da una idea bastante exacta un poco de cómo funciona el mundillo. Estamos hablando siempre de AEBAN, que es la Asociación de Business Angels, y aquí hablo de inversores desde el punto de vista sobre todo de inversor privado, del Business Angel. Porque claro, que el 50% está entre 45 y 54 años y otro 28 entre 55 y 64. Bueno, pues eso es lógico. Al final el inversor normalmente es la persona que tiene un recorrido profesional y que ha conseguido
tener unos ahorros y se dedica a invertir en startups, ¿no? Interesante saber un poco el perfil de los inversores en general en España, ¿eh? Estamos hablando de España. Fundador de una gran empresa, un 22%, un 19%, un alto directivo de empresa, pero también hay profesionales, un número bastante significativo. Algo muy interesante que es el tema de los CEOs de otros fundadores de otras startups, muchas veces son generales, gente que ha hecho un éxito y que se convierte en inversor. Esperemos que en AGE Murcia se produzcan muchos de estos casos, consultores, etcétera. ¿A qué se dedican? Pues curiosamente el 25% se dedican sobre todo a temas de banca y finanzas. TIC, muy interesante también, inversores con un perfil tecnológico, siempre muy interesante, porque al final a la hora de analizar una inversión le da un conocimiento interesante. Farmacia, los farmacéuticos tienen perras, entonces bueno, pues al final invierten en startups y bueno, en general muy diverso, ¿no? Pero es interesante lo del tema de la banca y finanzas, que al final pues probablemente pues son sectores afines y que hacen que tengan mucho interés en este tipo de actividades. Entramos en temas que yo creo que ya son más interesantes y luego hablaré más de este tema, es el tema del patrimonio, el porcentaje del patrimonio que debe invertir un inversor en startups, ¿no? Y vemos que el 47% en España, en el año 19, que es el último dato, invertía hasta un 5% de su patrimonio en startups. Y luego, si vamos hasta el 10%, pues en total nos vamos casi a un 70 y pico por ciento, que es lo razonable. Ya entraré un poco más en ese detalle. Es decir, que al final la inversión alternativa, en este caso la inversión en startup, tiene que ser algo residual, aunque luego te encuentras con gente que entre más de casi el 50% está invirtiendo de su patrimonio en startups. ¿Cuánto invierte de media un inversor? Bueno, pues al final donde veis, donde más, el mayor número está entre 10.000 y 25.000 euros. Luego menos de 5, pues también hay bastantes, pero entiendo que sobre todo la gente que entra vía crowdfunding. Pero bueno, es interesante ver que todavía entre 50 y 100.000 euros hay un 12% de promedio de los inversores que invierten esas cantidades. El número de startups invertidas también es un tema muy interesante. Si vemos que el 44% invierten entre 1 y 5, si comparamos con Estados Unidos, pues estamos de una forma muy similar, pero si vemos la moda, que es al final donde está el mayor número, digamos, de inversores, está en 2 startups. Y eso es la cosa que es más peligrosa y luego entraré a explicar eso, ¿no? Es decir, que al final la idea es un poco que la diversificación es una de las claves del éxito. Invertir solo en 2 startups es un riesgo bastante elevado. Múltiplos de salida, estos no son los múltiplos reales, son las expectativas. Es decir, que el 45% de los inversores esperan un múltiplo de salida entre 3 y 7 veces. De cada euro que ha invertido, multiplicar entre 3 y 7 veces. Entre 7 y 11, el 32. Lo que es curioso que haya un 3 que estén con la expectativa de perder el dinero, porque eso es mejor que no se metan en esto, pero bueno, no deja de ser una estadística curiosa, ¿no? Pero bueno, al final, como veis, y ahora todo esto que os estoy diciendo al final lo voy a reflejar también en algunas ideas que voy a comentar después. Tipo de éxito, también es interesante, el 44% venden a un fondo o a otro inversor, luego un 17 más un 13 vende a una gran empresa, nacional o internacional, un 13 es adquirida por un competidor y luego un 13% también una recompra por parte del equipo emprendedor. La verdad es que no es algo muy habitual, pero un 13% es bastante significativo. De hecho, en Murcia, perdón, me he dado sin querer, en Murcia, aquí, en Murcia tenemos un caso, Cody Games, que es una empresa de juegos que lo que ha hecho es han recomprado a los emprendedores a sus inversores, ¿no? Pero como digo, no es algo muy habitual. Vamos a tocar el tema de los unicornios de una forma así muy rápida para que sepamos que existen, ¿no? Los unicornios sabéis que son las empresas que valen más de 1.000 millones de dólares. Lo que es interesante ver es que esto es un dato de hace unos meses, no está actualizado, pero bueno, tampoco los cambios son muy grandes. 156 en Estados Unidos, 94 en China, con empresas chinas, 17 en Inglaterra,
en la India 13, pero como veis, Alemania es el único país europeo, después del conjunto de Inglaterra, que tiene una cierta representación. Como veis, está todo muy concentrado entre Estados Unidos y China. En Europa, bueno, pues hay unas poquitas. En España, en principio, cuando se hizo este informe estaba Cabify, en Francia tiene BlaBlaCar, N26 en Alemania, es decir, que al final, digamos, el mercado de... Y luego también sobre eso sacaría algunas conclusiones, ¿no? Es decir, que al final muchas veces el emprendedor, y a veces oyes al emprendedor que lo que está pensando es que va a generar un unicornio, y al final para hacerse rico no hace falta montar un unicornio para que te vayan bien las cosas, ¿no? Y para el inversor también es importante darse cuenta de lo que estamos hablando. Esta mañana mismo Bankinter ha publicado un estudio muy reciente sobre el año 2020. Vemos que en el año 2020 se invirtieron 1.100 millones de euros en startups, 336 operaciones, con una media de 3,29 y una mediana de 800.000 euros por startup. Estamos hablando de números que, para venir de un año con la pandemia que hemos vivido, pues al final son muy similares al año anterior en volumen, pero fijaros, hay un 36% más de operaciones. También es verdad, y ahora lo veremos, que muchas operaciones de este tipo que se hacen no están recogidas en las estadísticas. De hecho, ahora veremos algo de Murcia, que precisamente vamos a publicar un informe en unos días acerca del año 2020, y muchas de esas operaciones que se han hecho en el año 2020 en Murcia no aparecen reflejadas en estas estadísticas. Estas son las operaciones más grandes del año 2020, Globo, Flywire. Pero si os dais cuenta, al final sí, había unas operaciones gordas, pero la octava o la novena ya estamos en 17 millones. No estamos hablando de grandes volúmenes si lo comparamos con el mercado americano. ¿Quiénes son los que invierten? Bueno, pues en la ronda es los VCs, como es lógico, el corporate, operaciones de corporate, private equity, y Business Angels en el año 2020 pues no llega a 12 millones de euros el total de inversiones, según este estudio, como digo, de Bankinter, que suele estar bastante bien documentado, aunque yo creo que es un sector donde la información es escasa y probablemente al final recogen la información que les llega, y mucha de esa información, como digo, yo creo que no llega. Mucha de Murcia, por ejemplo, no llega. En España, ahora hablamos de exits. Claro, de exits se han hecho 1.985 millones. Pero claro, de esos 1.300 se ha hecho en una compañía que es Idealista, ¿no? Pero bueno, ha habido 33 exits en España en el 2020, en un año tan complicado como el 2020, y estamos hablando de casi el doble que el año anterior, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son números interesantes. Aquí vemos un poco las... Es curioso este gráfico que salía esta mañana, porque, vamos, que veía yo esta mañana, por primera vez en un gráfico de inversión por ciudades aparece Murcia, muy pequeñito, probablemente ni existía. Yo creo que esto refleja, por un lado, que Murcia está empezando a despuntar, y eso lo comentaremos ahora, está habiendo una ebullición de proyectos, pero sí que es verdad que seguimos estando muy a la cola de, como vemos en la parte de abajo, muy a la cola de las ciudades españolas. Como digo, también hay mucha información que no está recogida, ¿no? Pero bueno, es cierto que no deja de ser positivo que ya empecemos a ver a Murcia ya en los gráficos. Aquí voy a hablar un poco de, bueno, nos llevamos la punta del iceberg. Me vais a permitir que, bueno, como vamos a preparar, estamos preparando ese análisis, ese estudio sobre las operaciones que se han hecho el año pasado, voy a comentar exclusivamente algunas startups, o bien la que estamos de socios, somos socios desde Innoventus, directa o indirectamente, y luego algunas más en las que estamos trabajando en ronda, ¿no? Entonces yo creo que muchos de los que estáis las conocéis, Neuromobile, Stay My Way, que acaba de anunciar un acuerdo con Accor a nivel mundial y que es una startup que ya está en una fase ya de despegue. Megafinity, que es el portal líder hispanohablante para e-commerce en el mercado vegano. TubiPar, que es una aplicación para padres separados. ThinkIt, que es para la gestión de reservas de última hora en restaurante. Legalibu, que es un gestor documental. He metido aquí Embargos a lo Bestia. No sé si estará Nacho por ahí, pero Embargos a lo Bestia no es ya una startup. Pero bueno, cuando empezamos en todo esto hace 3 o 4 años juntos, el grupo que formamos los socios, pues yo creo que sí lo era, porque estábamos facturando, veníamos a facturar 2 millones de euros, ¿no? Y ahora pues este año nos terminamos más de 20. Y después otras como Son of a Beat, en la que estamos trabajando, hemos trabajado en una ronda, Connective, Nibimu. Con esto, Lolo,
y Piwi, que también es otra empresa, otro proyecto de Nacho. Con esto que quiero reflejar, que nosotros que al final vemos la punta del iceberg, ya tenemos un grupo de startups con las que estamos trabajando, o bien como socios, o bien como asesores, pues las dos cosas, que ya refleja que esto empieza a ser una realidad. El mercado de Murcia es un mercado muy nuevo. Yo empecé en esto hace como 8 años y hace 8 años prácticamente había muy poquitas startups y no había inversores ninguno, prácticamente. Entonces, al final, esto ha cambiado mucho y como ha dicho muy bien Ginés al principio, creo que hay un desequilibrio entre el volumen de proyectos que están saliendo y el ecosistema inversor. Y esto es para lo que estamos un poco hoy también, es para intentar ver si ayudamos a cambiar eso, ¿no? Es decir, yo creo que hay mucho más potencial de proyectos que dinero, y no es porque no haya dinero, sino dinero dispuesto a invertir en este tipo de operaciones. Dicho esto, ahora vamos a hablar de por qué invertir en startups, ¿no? Y vamos a hacer algunas reflexiones generales. Esto, bueno, muchos lo conocéis, pero es un poco entender las fases de una startup. La fase inicial o la fase pre, donde es lo que llamamos las 3F, la familia, los amigos, donde de alguna forma hay que definir el modelo. Después ya se crea el producto mínimo viable y en esa fase ya empezamos a intentar ajustar el proyecto al mercado. En esa fase es donde entra el inversor, el business angel, porque después ya una vez que empieza a escalar, ya le toca jugar a los venture capital, ¿no? Entonces nosotros nos estamos moviendo en esa fase de, digamos, de validación, donde ya hay un prototipo, donde ya hay algo, pero tenemos que intentar ver si somos capaces de convertir eso en un negocio. Y eso es lo que nos lleva al famoso Valle de la Muerte. Al final los inversores, por eso al final estamos jugando un juego muy peligroso, que es meternos en la fase en que las empresas tienen que intentar empezar a comercializar, están todavía sin comercializar, están en su desarrollo tecnológico y se quedan sin un euro para seguir avanzando. Entonces, en ese momento es donde el papel nuestro, el papel de los inversores particulares es fundamental para intentar salvar ese Valle de la Muerte. Algunos consejos o algunas recomendaciones bueno, pues que yo me gusta hacer, ¿no? Y que aprovecho para comentar hoy. La primera, lo hemos visto antes, no invertir más de un 5% del patrimonio en startups. Segunda, la estrategia de diversificación que hemos comentado. Es decir, mejor invertir 10.000 euros en 10 startups que 100.000 en una. Y muy curioso porque al final hay un dato muy estadístico que se cumple siempre, o casi siempre, es que de cada 10, en 4 o 5 pierdes todo, 3 o 4 la llamamos zombies. Zombies es la startup que consigue sobrevivir, que le paga un sueldecillo al equipo, pero a la que el inversor no va a ver un retorno nunca, ¿no? Con lo que al final es como si hubiera una pérdida, porque realmente no va a recuperar, como mucho podrá recuperar en algún momento su dinero. Y después una o dos startups son las que yo digo que pagan la fiesta. Entonces, claro, para que eso sea así, tienes que conseguir en esas startups una rentabilidad muy alta que compense las pérdidas. Entonces hablamos de siempre un mínimo de 10 veces, un multiplicador de 10. ¿Qué quiere decir un multiplicador de 10? Pues si al final yo invierto, por poner el ejemplo, 10.000 euros en 10 startups, si yo voy a ganar dinero con 2, pues claro, si no multiplico, si esos 10.000 euros los multiplico por 10 son 100.000 por una de esas startups, si tengo 2 son 200.000. Bueno, pues ganaré dinero porque he invertido 100 y recupero 200. Pero al final, si yo invierto en startups que todas tienen riesgo, en la que mi expectativa de multiplicador es inferior, claramente inferior a 10, si yo no veo de entrada que hay un potencial de crecimiento y de aumento de valor, no tiene sentido porque no voy a recuperar con las buenas, no voy a recuperar lo ocurrido con las malas, digamos. Algo también que los inversores sufrimos, sobre todo los que invertimos en fases muy iniciales, que los plazos de desinversión siempre hablamos de 5 años, pero la realidad es que en España es de 8 y probablemente más, ¿no? Yo estoy viendo un poco para llegar a un exit, desde que inviertes en fase muy inicial hasta que sales, te puedes ir entre 8 y quizá más cerca de 10 años que de 8, ¿no? Luego algo que a mí me gusta repetir mucho a los compañeros con los que invierto, porque es una realidad y a veces hay que ser muy valiente y tener mucha fe, que es que las malas noticias llegan pronto y las buenas tardan en aflorar. Es decir, que los problemas, las startups que no funcionan enseguida
te enteras al año, a los 2 años, pues claro, te encuentras con que empiezas a tener, si inviertes en varias, empiezas a tener problemas enseguida, empiezas a perder dinero y las que van bien pues tardan, por lo que al final hay que tener mucha constancia para aguantar hasta que llega, digamos, la parte buena. Pues otra cuestión que nosotros hablamos mucho, que es el tema de la caja. Siempre recomendamos que haya un mínimo de 12 meses de caja hasta la ronda siguiente. Luego veremos un poco la filosofía de ir por hitos, pero lo que sí es bastante descorazonador para el inversor, y es algo que tiene que mirar, es cuando inviertes en una startup y a los 3 meses te están pidiendo más dinero porque se han quedado secos. Y eso es algo bastante habitual. Entonces, tienes que ser muy disciplinado a la hora de decir, oye, yo tengo que analizar muy bien que realmente hasta conseguir un hito siguiente que me permita ir a una ronda superior, tengo que tener caja. Caja que por el dinero que yo he puesto, hemos puesto los inversores, pero también caja pues de recursos financieros de bancos, del Info, de misas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, eso es algo fundamental. Después, otra parte muy importante es el tener un modelo o un método para invertir. No hay nada peor que simplemente invertir en base a la impresión que te da el proyecto. Creo que es muy importante tener claro qué tipo de empresa quieres entrar, qué perfil de emprendedor, qué dinero quieres o hasta qué valoración estás dispuesto a entrar. Luego te lo puedes saltar, pero si no tienes un modelo o un método, lo normal es que te equivoques. Y después algo que también es muy interesante, que hacen muchos inversores, es que aunque no vayas a invertir, si tú eres un inversor, en ese momento igual no vas a invertir en una startup concreta que te gusta, pero síguele la pista. Es decir, es muy interesante hablar con una startup y dentro de 6 meses volver a hablar con ella y decir, oye, todo eso que me contaste, ¿qué ha pasado? Sabemos que el papel lo aguanta todo, pero sí es muy interesante esa visión de sobre lo que te dijo hace 6 meses o hace un año, cuál ha sido el recorrido, porque te da una perspectiva bastante exacta de realmente hasta dónde lo que te estaba contando tenía sentido o no. Otro tema clave que es el tema de la ejecución, que ideas tenemos todos por las mañanas y sin embargo a la hora, la experiencia mía es que la gran clave es ejecutar bien. Es decir, el éxito o el fracaso de un proyecto depende mucho más de la ejecución que de la idea, ¿no? Y por eso el equipo es fundamental, ¿no? No existen emprendedores de éxito a tiempo parcial. Eso es otra de las claves para mí. Es verdad que cuando está empezando el proyecto todavía no ha habido ronda, lo normal es que el emprendedor no pueda estar, tenga que seguir viviendo y tenga que trabajar. Pero de momento que hay una ronda, de momento que hay un compromiso ya de dinero por parte de los inversores, tiene que haber un emprendedor centrado en el proyecto prácticamente o en exclusiva. Yo digo que se levante por la mañana y se acueste por la noche pensando exclusivamente en el proyecto. Es decir, emprendedores de fin de semana, en mi experiencia es que eso no funciona. La prueba del algodón, digamos, la prueba del algodón es, oye, sobre todo si es un B2B, pero también un B2C. Si tengo una startup que estoy empezando a trabajar con ella y me dice que tiene 3 clientes que han empezado a comprarle, pues yo como inversor, la prueba del algodón es decir, déjame que los llame. Eso es muy interesante, que me cuenten ellos su perspectiva, no que me la cuentes tú, ¿no? Que creo que es algo fundamental. Menos discurso y más métricas. Mucho emprendedor al final tiene mucho discurso, te cuenta 1000 ideas, pero sí, todo eso está muy bien, pero dame tus métricas, que vamos a trabajar sobre datos, porque todo lo demás se lo lleva el viento, ¿no? Entonces, al final, el discurso es importante, pero las métricas mucho más. Como business angel no jugamos a lo mismo que los venture capital. Eso es una reflexión un poco más filosófica, porque al final, el venture capital, ¿cómo funciona un venture capital? Un venture capital normalmente es una sociedad, una gestora que requiere un fondo o monta un fondo de 20, 30 millones de euros para invertir en startup. Y lo monta de ese tamaño porque para vivir de eso necesita ese tamaño. ¿Qué pasa? Que al final un venture capital para ganar dinero y recuperar, no solo recuperar la inversión, sino ganar dinero para sus inversores, tiene que multiplicar. Claro, ¿cuál es el problema? Que si al final invierte a base de 100.000 euros, nunca va a conseguir recuperar la inversión o multiplicar la inversión. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ir a proyectos ya donde inversiones de 3, 4, 5 millones de euros. Claro, como estamos diciendo que
las valoraciones tienes que multiplicarlas por 10 para que tenga sentido. Un venture capital que mete 3 millones de euros en una startup para tener, por ejemplo, un 10% y que valga 30, cuando salga tiene que venderla a 30 tiene que valer 300 millones de euros. ¿Cuántas startups hay que valgan 300 millones de euros? Pues muy poquitas. Por lo tanto, al final, con esto quiero decir que el venture capital juega a un juego muy difícil. Nosotros la ventaja que tenemos es que invertimos en fases muy iniciales, cantidades pequeñas, y como yo pongo ahí, si yo invierto a 1 millón de valoración, es mucho más fácil que encuentre un comprador a 10 millones. ¿Por qué? Porque puede comprarlo otra startup, la puede comprar una industria, y yo habré multiplicado por 10. Si yo he invertido 50.000 euros y le saco 500.000 euros al cabo de 8 años, pues habré hecho una gran operación. Pero eso para un venture no es interesante. Por lo tanto, yo creo que nosotros que estamos en la base de la pirámide, jugamos a un juego que a mí me parece para un inversor privado mucho más interesante. ¿En qué debemos fijarnos para seleccionar los proyectos? Ya cambio un poco de tema, ¿no? Lo primero, que haya un emprendedor. ¿Dónde está el emprendedor? ¿Qué es un emprendedor? ¿Dónde está el gen del emprendedor? Bueno, pues no lo sé, pero existe. Yo estoy convencido de que el emprendedor nace y se le ve en la mirada y es algo que está ahí. Ha habido muchos años, estos últimos años de crisis, donde ha habido emprendedores un poco por obligación, porque encontraban trabajo y esos no son los buenos emprendedores, ¿no? Al final, ¿cuáles son los emprendedores? Pues hay como tres razones, ¿no? Tres motivos para ser emprendedor o para crear una empresa. Está el friki, que tiene un avance tecnológico, está el de las ideas, que también los conocemos, y luego está el de la pasión, es decir, el que no tiene nada la idea ni tiene el avance, pero dice, pero yo soy emprendedor. Y efectivamente va a ser emprendedor y además muchas veces confluyen tres personas con esos tres perfiles en una empresa o incluso alguna de ellas, y a las tres no, pero puede tener dos de esas ideas, pero al final tiene que tener una empresa un poco esas tres patas. Es importante por parte del inversor identificar que efectivamente tu emprendedor tiene un perfil adecuado, ¿no? La comida para perros, esto bueno, lo he sacado de un libro y me parece muy interesante. Al final, uno de los problemas que tienen los emprendedores es que muchas veces creas un producto, creas un proyecto, montas hasta una fábrica, como viene aquí, hasta que te das cuenta cuando has salido al mercado de que al perro no le ha gustado la comida que has fabricado, ¿no? Es decir, muy importante por parte del inversor asegurarse de que lo que está creando ese emprendedor es algo que de verdad le interesa al potencial cliente. Por lo tanto, hay que salir lo antes posible al mercado para contrastar que efectivamente no pase como los perros que después de haber montado la fábrica, cuando le das de comer y dices que no me gusta, pues lo hemos jodido, ¿no? Esta es una que lo sabe Javi, lo hemos hablado muchas veces con emprendedores, que mucho abarca poco aprieta, es decir, que la tendencia del emprendedor en la fase inicial, y es lógica, es tirarle a todo. Es decir, al final, oye, si yo tengo distintos mercados potenciales para mi producto, no quiero dejar escapar ninguno. Pero al final el éxito está en centrarse en uno muy concreto, focalizarse y después ya tendrás tiempo de abrirte, ¿no? Y bueno, voy a contar una anécdota que lo hemos vivido Javier y yo en una empresa, además lo puedo decir, no estará hoy aquí porque está siempre muy liado, que es Faustino, previamente con Stay My Way o Lock Up. Bueno, pues nosotros al principio cuando empezó el proyecto, que es un sistema de apertura de puertas de hotel, bueno, de puertas en general, con el móvil, pues nos fuimos a vender a fabricantes de puertas, a comunidades de vecinos, a centros polideportivos. Y recuerden un consejo que al final nos sentamos y dijimos, Faustino, tenemos que centrarnos tenemos que elegir un segmento. Y al final, hoy entre todos vimos que el hotelero era y a partir de ahí la empresa empezó realmente a coger tracción porque al final se focalizó, porque es imposible que un emprendedor, que normalmente es un equipo muy pequeño, le dé tiempo a estar en todos los sitios. Entonces al final eres, como digo, aprendiz de todo y maestro de nada, ¿no? Te conviertes en alguien que va corriendo detrás, en este caso los conejos, pero al final no cazas ninguno. Ver el mundo con los ojos del cliente frente a verlo desde el vista de la empresa. Esto se refleja mucho en el tema, yo lo veo mucho como inversor, cuando el emprendedor lo único que te habla en una reunión de una hora es de su producto. Eso ya preocúpate, porque al final lo importante no es tu producto, lo importante es que tu producto tenga a alguien dispuesto a pagar por él.
y muchos emprendedores no son conscientes de eso. Se enamoran de su producto y se creen que la clave es su producto. No, la clave es ver o a tener claro que hay un cliente dispuesto a pagar por él. En esa línea, al final, tiene que haber gente con euros dispuestos a pagar por tu producto. Por lo tanto, el inversor, la mayor preocupación que tiene que tener es que la empresa en la que va a invertir de verdad tiene gente que está dispuesta a sacarse el dinero del bolsillo para pagar por ese producto. Y eso es otro de los elementos que a veces nos olvidamos de él, porque como decía, nos enamoramos de la idea y del producto y nos olvidamos de que al final lo importante es que eso tenga posibilidad de convertirse en un negocio. El mercado, el tamaño de tu mercado, es algo también que hemos vivido nosotros. Muchas veces a un emprendedor le preguntas, oye, ¿cuál es el tamaño de tu mercado? Y no lo sabe. Y el tamaño de tu mercado no es el número de usuarios, es cuántos euros supone el tamaño de tu mercado. Y ya conocéis un poco la idea hasta el TAM, SAM y SOM, es decir, tu tamaño de mercado no es todo el mercado mundial, sino el mercado al que tú puedes acceder, pero tienes que tener una idea de cuál es el potencial mercado, porque un inversor, y luego lo veremos, lo que quiere es escalar, lo que quiere es un mercado grande. Pero si tú como emprendedor no eres capaz de decirle cuánto es tu mercado, y como digo, es en euros, en millones de euros o miles de euros, pues al final ya te hace dudar, es decir, este no sabe realmente que yo busco una empresa que realmente sea escalable. Las métricas, lo he comentado antes, menos discurso, más métricas. Es decir, que hay una parte del trabajo del inversor que yo llamo el microanálisis. Una startup que está ya en el mercado, aunque lleve poco tiempo, si uno mira con la lupa y empieza a pedir información y empieza a analizar, estamos hablando sobre todo de empresas de Internet en este caso, al final hay pepitas de oro ahí que están en la información, la microinformación, que es la que te permite ver si efectivamente este proyecto tiene potencial de ser invertible. Y entonces al final pues ahí están todos estos elementos, la tasa de rebote, la recurrencia, el lifetime value, el coste de adquisición, la viabilidad que tiene el proyecto. Es decir, toda esa información está ahí. Lógicamente, si la empresa no ha salido al mercado, no lo tienes, pero si lleva ya 3 meses, 6 meses, empiezas a tener información que es muy importante que el emprendedor te facilite como inversor para que tú lo analices y saques conclusiones. Y vuelvo al principio. La clave es el emprendedor y la fuerza del emprendedor, ¿no? Y las ganas. Ayer tuve la oportunidad de tener una charla y aprovecho, y tampoco estará porque tiene mucho trabajo, estuve con Juan Desmond de Dos Pharma, ¿no? Empezó hace 5 años y factura 100 millones de euros. Pero es que la charla que tuve con él, solo de escuchar el entusiasmo y la convicción con la que me estaba hablando, es que se nota cuando tienes ese emprendedor que va a llegar, como pongo aquí en la imagen, que va a llegar, mira, todavía le quedará, pero va a llegar hasta el final seguro, ¿no? No va, y la resiliencia, ese espíritu, que eso se ve, que no está en las métricas, pero que eso el inversor tiene que ser capaz de mirarlo, de verlo en la mirada del emprendedor, es algo fundamental. Voy a poner algunas pequeñas citas también que yo utilizo bastante, porque al final yo soy de los que dice también que hay que leer bastante, ¿no? Yo se aprende mucho leyendo. Y bueno, pues de la lectura saca uno conclusiones interesantes aplicables al mundo de la inversión, ¿no? Esta cita es de Francisco García Paramés, es uno de los grandes gestores, en este caso de bolsa, pero es algo que yo me aplico siempre, es invierte solo en lo que entiende. A mí no me vais a ver invirtiendo en un proyecto del que no tenga yo ni idea de lo que me están hablando. Muchos proyectos son de sentido común, por lo tanto cualquiera sabe, y otros requieren un conocimiento, es decir, que a mí no me puedes decir, hablarme de que invierta en una empresa de desarrollo de blockchain, porque es que no tengo ni idea de blockchain. Otra cosa es que me diga, no, es que una de las tecnologías que utiliza para su objetivo de blockchain, bueno, pues puede valer. Pero no me pidas que invierta porque has creado una nueva moneda virtual o has creado otra. Otra cosa es que tú digas, no, es que dentro de mis socios o mis compañeros hay un experto. Entonces sí, puede ser que sí invierta, pero tener mucho sentido común e invertir en lo que realmente entendemos. Chris Dixon, que es un venture capitalist también, que dice que nuestro trabajo consiste en invertir en buenas ideas que parecen malas. Esto puede parecer una paradoja, pero es bastante curioso y es bastante real.
¿Por qué? Porque las buenas ideas que parecen buenas ya todo el mundo las ha desarrollado. Entonces, al final, lo que tienes que ser capaz de invertir en proyectos de cosas que inicialmente no están tan claras, pero que cuando las analizas descubres que efectivamente detrás hay algo con potencial. Por lo tanto, esa es parte del juego, ¿no? Porque en las evidencias invierte todo el mundo. Los Venture Capital, este es de un libro de Scott Cooper, los Venture Capital suelen decir que le gustan a los fundadores que tienen opiniones fuertes que defienden débilmente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues eso también lo hemos vivido mucho nosotros con Javier. Al final hay una paradoja. Por un lado, que es un emprendedor con las ideas clarísimas, con fuerza, con empuje, con decisión, pero también quieres que escuche. Entonces, encontrar ese equilibrio es muy difícil, pero es fundamental. A veces te encuentras con emprendedores que lo tienen tan claro que no son capaces de escuchar un solo consejo. A mí me gustan los emprendedores con las ideas claras, pero que son esponjas, que son capaces de escuchar y de integrar lo que le estás diciendo, ¿no? Por lo tanto, eso todas las claves. Nosotros hemos desechado invertir en startups después de una reunión, cuando hemos visto que lo tienen tan claro que necesitan gente con 25 años que les cuentas algo y no, les entra por un oído y les sale por otro, no les interesa para nada lo que les estás contando, ¿no? Yo creo que eso es un error también muy grande, invertir en una empresa con un emprendedor de este tipo. Una frase de Luis Martín Caviedes: los pioneros son los que se llevan la flecha en la espalda y los geólogos que se acaban quedando con las tierras. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final ser el primero no es síntoma de nada, ni es, digamos, una condición de éxito, ¿no? Es decir, que al final, y históricamente es así, todas las grandes empresas, vamos a hablar de Facebook, de Google, de Apple, al final no son los inventores de las tecnologías, no son los primeros que llegaron, son los que mejor han ejecutado, lo hablábamos antes, son los que más han sido capaces luego de desarrollar. Muchas grandes empresas que fueron los pioneros han desaparecido y luego están los que llegan y se quedan con el mercado. Por lo tanto, el hecho de que un emprendedor te traiga un proyecto y sea el primero en desarrollar algo que puede ser súper innovador, para nada es garantía de que vaya a ser un éxito. Y aquí voy a utilizar un tuit de mi socio y sin embargo amigo Javier, que viene muy a cuento porque los planes no sirven para nada, que es una frase de Eisenhower, pero la planificación lo es todo. Todos nos gusta decir, oye, al final el plan de negocio que me van a presentar estoy convencido de que no se va a cumplir nunca. De hecho, yo tengo algún emprendedor que después de 7 o 8 años, de vez en cuando le digo, algún día te sacaré aquí lo que me presentaste el primer día y lo descojonaremos. Y luego el proyecto va bien, pero no tiene nada que ver. Pero sin embargo, el hecho de hacer ese ejercicio, de planificar, de intentar conectar las cosas y darles una coherencia, es un ejercicio muy bueno. Para terminar esta parte, pues la contraposición a esto, que la frase famosa de Mike Tyson, ¿no? Todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer puñetazo. Pues volvemos a lo mismo, el emprendedor tiene que saber que sale al mercado y ahí sí cuando se lleva el primer puñetazo y tiene que levantarse y seguir peleando porque es parte del juego, ¿no? Y entonces al final el éxito está más en cómo eres capaz de gestionar ese primer puñetazo y cómo eres capaz de seguir peleando a que tener el primer puñetazo y acabar con un caos. Vamos a ver un poco los criterios de inversión que utilizamos a la hora de tomar una decisión de inversión. Voy a utilizar dos diapositivas que a mí me gustan mucho porque sirven bastante referencia. Una tiene más que ver con las razones del éxito de una startup, pero creo que al final el inversor tiene que pensar, lo primero, aparte de pensar en recuperar su inversión, tiene que pensar si ese proyecto tiene sentido y va a ser un éxito. Y entonces Steve Basayo, que es un profesor de Stanford, definió esto con la unión de tres grandes bloques, ¿no? Es decir, de tres grandes condiciones que se tienen que cumplir a la vez. Se puede hacer, es decir, existe esa tecnología, soy capaz de desarrollarla o de comprarla, tiene sentido como negocio, es decir, que realmente eso va a haber gente dispuesta a pagar por eso, y después si cumple los deseos y necesidades de los usuarios. Es decir, si hay una necesidad que cubrir. Es curioso que estos tres elementos, si cogemos dos de los tres, no funcionan. Es decir, tú puedes tener una tecnología y tener sentido como negocio, me ha pasado en algún caso, y después encontrarte en el mercado que nadie te compra el producto. Pero también te puede pasar que tienes la tecnología y la necesidad, pero nadie está dispuesto a pagar, y por lo tanto tampoco hay negocio, ¿no? Entonces, al final, eso, el reflexionar como inversor
si ese proyecto cumple esos 3 elementos es fundamental. También ya pensando más en la parte del inversor, las 3 grandes claves para invertir, para que un proyecto sea invertible, viene también de un profesor del IES, que es un poco la escuela que utiliza Luis Martín Caviedes en sus clases en el IES y la herramienta que utilizan ellos a la hora de estudiar los proyectos. El proyecto hay 3 grandes elementos: que sea viable, que sea factible y que sea invertible. Viable, ¿qué quiere decir? Pues lo hablábamos antes, que haya un mercado. No solo hay un mercado, sino un mercado con un tamaño suficiente para que merezca la pena. Hay una ventaja competitiva, estoy ofreciendo algo diferente a los demás. Y la competencia no es solo el tío que hace lo mismo que yo, que muchas veces es exactamente lo mismo, sino el que está luchando por el mismo euro que tú. Es decir, el que igual está con otro producto que no tiene que ver con el tuyo, pero que cumple o que resuelve la misma problemática. Por lo tanto, tienes que tener muy claro quiénes son tus competidores y qué valor diferencial aportan. Segundo, que sea factible el equipo. El equipo ya no solo que sea un equipo bueno, que haya un buen emprendedor, sino que sea un equipo complementario. Problema cuando te encuentras con un equipo en donde todos tienen el mismo perfil. Pasa mucho, te encuentras con 3 ingenieros porque han estudiado juntos y son 3 frikis, que es fantástico, pero ahí ninguno tiene idea ni de marketing ni de gestión, y entonces el equilibrio en el equipo es fundamental. También pasa al revés, es decir, que lo que está muy de moda ahora son los emprendedores con MBAs en Harvard o tal, y se juntan 3 emprendedores, pero al final detrás no hay tecnología, falta ahí un tecnólogo, alguien que aporte algún valor adicional, ¿no? Y el timing es muy curioso, porque el timing ya no es solo que llegues tarde, que pasa mucho, sino que llegas demasiado pronto. A mí eso también me ha pasado. Desarrollo un proyecto y luego te das cuenta de que el mercado no está listo todavía para ese producto. Finalmente, para un inversor, el proyecto, eso ya no es para un emprendedor, es para el inversor, tiene que ser invertible. Que es la diferencia entre ser viable, puede ser muy viable para los emprendedores y no ser invertible para el inversor. ¿Por qué? Porque no sea escalable, es decir, que realmente lo que hemos comentado antes, el multiplicador ese no se cumple o no se va a poder cumplir, y luego que haya un exit, es decir, que realmente haya potenciales compradores, porque tú al final como inversor estás pensando en salir, por lo tanto tienes que tener claro que hay una viabilidad en la salida. Para concluir toda esta parte os voy a contar un poco las preguntas, las típicas preguntas que creo que debe hacer un inversor al emprendedor. Primera, ¿cuál es el problema que resuelves y cuál es tu solución? Eso está claro. A mí me gustan mucho los proyectos que reflejan un problema que ha vivido el emprendedor. Yo siempre recuerdo el caso nuestro de Affinity, Jesús siempre dice lo mismo. Dice, él es ingeniero informático y se hizo vegano. Y empezó a mirar a ver qué soluciones había en el mercado que le aportara a él información para desarrollar ese interés que tenía él por el veganismo. Y no encontró nada. Y eso fue lo que le hizo montar Vegafini. Bueno, pues eso al final es muy importante. A mí me gustan mucho las cosas muy pegadas a la realidad. Es decir, que realmente está resolviendo un problema que uno ha vivido en primera persona. ¿Quién eres y qué has conseguido hasta ahora en tu vida? Eso también es importante, porque al final te encuentras a veces, a mí un chaval que recién termina la carrera, que no ha trabajado nunca, que quiera montar una startup, a mí me da miedo, porque es importante tener vivencias, haber tenido experiencias previas, ¿no? Hay casos en los que sí funciona, ¿no? Pero en general creo que es mucho más interesante alguien que haya pasado por empresas, que haya tenido batacazos, que haya vivido experiencias, y es una de las preguntas fundamentales que hay que hacer, ¿no? ¿Cuál es el mercado? Lo hemos hablado. ¿Qué tamaño tiene? Está clarísima en unas preguntas del libro. ¿Cómo vas a conseguir los clientes? Esa es otra de las frases fundamentales. Es decir, oye, si es un B2C, ¿cómo lo vas a hacer? Es a través de Internet. ¿Qué estrategia tienes? Muy importante que esté definida. ¿Quiénes son tus competidores y tu valor diferencial? Tu modelo de negocio, de dónde vienen los ingresos. Tus números y métricas, ya lo hemos dicho, lo he comentado varias veces, es decir, cuáles son no solo los pasados actuales, sino los previstos. Oye, cuéntame un poco, no me pongas una Excel solo con la cuenta de resultados, explícame de dónde viene. Es decir, explícame esas métricas que te permiten proyectar
una cuenta de resultados. Algo muy importante también, quiénes te acompañan, es decir, quiénes son tus compañeros de viaje, quiénes son tus socios, quiénes son tus asesores, quiénes son tus consejeros. Si yo voy a montar una empresa de internet y me dices que tienes como socio al vicepresidente de Google, pues eso a mí ya me va a dar mucha seguridad y mucha confianza, ¿no? Porque al final, si este tío está aquí, es por algo, ¿no? ¿Cuánto dinero necesitas y en qué te lo vas a gastar? Eso es curioso, es más fácil que te digan cuánto necesitan a que te digan en qué se lo van a gastar, porque al final muchas veces, ahora lo veremos, como el dinero tiene mucho que ver con la valoración, a veces se pide una cantidad sin tener muy claro en qué se va a gastar. Bueno, esto está en la parte un poco, como decía, de criterios de inversión. Digo, hemos vuelto sobre varias ideas, pero bueno, al final creo que es interesante ver un poco cuál es la reflexión que debe hacer un inversor. Ahora vamos a ir a la parte de una forma ligera sobre la valoración de startups. Algunos me conocéis, sabéis que hace unos años escribí un artículo sobre eso en la revista Capital Riesgo y pensaba, digo, voy a entrar a esto, pero creo que no merece la pena, sino voy a dar más unas ideas generales. La primera es una frase que me gusta mucho de una asociación de business que dice sí, que es un arte y que al final, si no sabes cómo hacer una valoración, vete a Harvard, que ellos tampoco lo saben, ¿no? Es decir, que al final no hay una técnica, los métodos clásicos no valen. Y al final, ¿cuál es el razonamiento que hacemos cuando entras en una startup, sobre todo en una fase inicial? Pues es curioso porque los números se hacen de una forma, por simplificar, diferente. Identificamos qué necesidades tiene la startup, lo que hablábamos antes, es decir, en qué te lo vas a gastar y cuánto necesitas realmente en la fase en la que estás. Como sabemos que en una fase inicial no puede haber una dilución excesiva por parte del emprendedor, porque ese emprendedor va a tener que hacer más rondas. Entonces, al final, yo con eso, si sé que en una fase inicial voy a tener que el emprendedor va a ceder entre un 5 y un 20%, eso ya me va a llevar a la valoración. Y voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que yo estoy en una startup, voy a invertir en una startup y hemos visto que necesita 100.000 euros para los próximos 12 meses para conseguir determinados hitos. Como yo al final calculo que lo lógico es que yo pueda tener un 10% de esa startup si invierto 100.000 euros, pues al final la valoración razonable es de 1.000.000 de euros. Bueno, pues al final, ¿vale 1.000.000 de euros la startup? Pues no lo vale, porque al final, en muchos casos, el valor, digamos, real, intrínseco, no es ese. Pero eso es lo que tiene sentido en ese momento, porque más porcentaje, es decir, menor valoración y más porcentaje del inversor es un problema, porque al final va a ser un problema para las rondas siguientes, y menos tampoco, porque al final el inversor está jugando a un juego muy arriesgado. Por eso al final nosotros pensamos que esto es un juego de escalera, ¿no? Es decir, que al final lo que muchos inversores tienen la tentación de hacer una ronda muy fuerte de entrada para quedarse tranquilos. Pero esto no funciona así, porque al final tú tienes que ir haciendo rondas para conseguir determinados hitos y que cada ronda sea una valoración mayor. Porque claro, si tú haces una ronda fuerte de mucho dinero y una valoración alta, es porque vas a prometer determinadas métricas. Y luego, cuando lleguen, pasen unos meses y se vea que no lo has cumplido, por lo normal, que si te has puesto demasiado ambicioso que no lo cumplas, al final vas a tener que hacer una nueva ronda a menor valor. Y eso ya te has metido en un lío tremendo, porque ya todo el mundo se cabrea, ya es mucho más difícil buscar dinero nuevo y volvemos a lo de antes. Tienes que ir a los mismos socios a decirles, oye, que me he quedado sin pasta, no he cumplido las métricas y ahora vamos a entrar, pero mira, como ahora las cosas van mal, pues vais a entrar a una valoración más baja. Vale, pues eso es el principio de una historia bastante tenebrosa. Entonces, mucho mejor medir muy bien los pasos, ¿no? ¿Es la valoración el elemento clave? Pues no, es una obviedad y es mucho más importante tener el 5% de un por 3 en la inversión que el 40% de una empresa zombie. Yo siempre pongo el ejemplo de Alvalle, que es Chema Casanova, que es socio mío en TUAP y buen amigo, el fundador de Alvalle, me decía, si yo al final cuando vendí Alvalle tenía un 5%, pero lo primero era el proyecto que salía adelante. Y luego me ha ido muy bien. Llevó PepsiCo, me hicieron presidente, me han pagado una jubilación estupenda, pero sobre todo yo sabía que o lo hacía así o el proyecto no salía adelante. Por lo tanto, al final, lo importante no es la valoración,
sino que sea algo razonable y que el proyecto vaya adelante, ¿no? Entonces, al final es mucho más importante confiar en los emprendedores, que el proyecto sea escalable, las métricas, el pacto de socios. El pacto de socios, ahora vamos a ver, que es un elemento que los inversores y los emprendedores no le dan la importancia que tiene, o se dan cuenta, o muchos emprendedores, incluso muchos inversores lo firman sin saber muy bien lo que están firmando, y es un elemento clave en el éxito de un proyecto. Y termino con eso, con el pacto de socios, ¿no? No voy a entrar al detalle del pacto de socios, pero sí que a los elementos que yo creo que son claves para el éxito de un pacto, para que el éxito de un proyecto, que el pacto de socios esté bien hecho. ¿Y qué tiene que incluir? Fundamentalmente el deber de información. Eso muchos emprendedores no son conscientes o no terminan de entenderlo. Pero cuando la gente ha puesto dinero en tu empresa, lo mínimo que tienes que hacer es darles información. Información periódica, información bien presentada. Y yo no digo todos los meses, pero cada 2 o 3 meses tienes que mandar un resumen, y eso en el pacto de socios viene recogido. Que muchas veces luego no se cumple, pero el inversor tiene que exigirlo. La mayoría reforzadas. Claro, el inversor entra en valoraciones nuevamente altas en empresas que están en fases muy iniciales y están en minoría. Por lo tanto, es lógico que determinadas decisiones que se tomen, que son trascendentes, tengan el voto favorable del inversor. Se puede hacer de muchas maneras, pero decisiones como vender la empresa, hacer una ampliación de capital o contratar a alguien por un precio con un salario muy alto, requiera el acuerdo de los inversores. Las famosas cláusulas de arrastre y acompañamiento, al final son cláusulas que lo que hacen es que el inversor, como entra para salir, dice, oye, si tú vendes, te obligas a que yo también pueda vender, no me dejes a mí vendas tú, que eres mayoritario, y me dejas a mí aquí enganchado, y al revés. Si la empresa va bien y tú no estás interesado en vender y viene un comprador, oye, vamos a establecer condiciones para que tú te obligues a vender también o me compres, pero me tienes que dar facilidades para salir. Una muy importante, el caso de la competencia, es decir, como es lógico que no puedas estar montando en paralelo otra empresa que haga lo mismo. Algo que solo le damos mucha importancia es la exclusividad y el tiempo de permanencia. El tiempo de permanencia es muy importante porque al final, lo hablaba yo al principio, puedes tener un emprendedor con un perfil técnico muy bueno, con un gran conocimiento, que monta la startup porque en ese momento no tiene trabajo, y al cabo de 2 años llega Repsol, le hace una oferta de un sueldazo y le dice, oye, mira, lo siento, que me voy, ahí os quedáis. Claro, que eso no puede ser. Entonces ahí tiene que haber, por eso digo que tiene que haber regímenes de sanciones importantes por incumplimientos. Es decir, si tú al final no cumples con lo que me has dicho y no te has quedado el tiempo suficiente que establezcamos en 5 años, el tiempo que establezcamos, pues tú vas a tener que indemnizarte. Entonces al final, digo, hay pactos de socios de 40 páginas, pero yo creo que esta es la esencia un poco de los temas que yo creo que tiene que incluir. Bueno, pues yo ya he terminado, no sé cómo, bueno, más o menos, hemos cumplido con el tiempo, Javier, y ya pues dejo a Javier que hable un poco del club. Oye, siguen vivos, ¿no? O sea que fenomenal. Sigue alguno por ahí, ¿no? Sí, no, sí, no, muy bien, porque además estamos, yo creo que prácticamente todos los que hemos empezado, lo cual demuestra el interés del tema. No sé si, por ahí dice Juanma que sí, no sé si tenéis alguna pregunta antes de, ¿no, Bruno? Por Sí, claro, me aprovechar, parece muy bien, sí. aprovechamos a continuación. Entonces, si tenéis alguna pregunta, pues vamos a intentar hacer las preguntas así lo más concretas y al tiro, que Bruno pueda ampliar sobre alguno de los temas. Eh, eh, Lo has explicado tú también, que no hay nada que preguntar, Bruno. Claro. Sí. ¿Puede ser Hola. eso o que les haya parecido un cañazo? A ver, me parece que estaba intentando hablar por ahí Raúl, ¿puede ser? No, Nacho Tortosa. Sí. Ah, Nacho, hola. Hola, ¿qué tal? Encantado, y Bruno, ¿Qué tal? felicidades, muchas gracias. Encantado. Te quería preguntar, una de las cosas que juega un papel importante también es en qué medida el emprendedor busca también en el Business Angel apoyo estratégico, ¿no? Conocimiento Sí. estratégico y tal. ¿Eso lo valoras, el hecho de que el emprendedor no se base solo en la búsqueda de dinero, sino en tu conocimiento o en el de otros inversores? Sí, la verdad es que yo creo que, a ver, voy a ser un poco duro. Yo creo que los emprendedores utilizan a veces eso para venderte un poco la burra, pero realmente lo que quiere es tu pasta, eso es lo primero. Pero es verdad que yo, sin embargo, sí creo que probablemente muchos no son conscientes
de que al final le vas a aportar mucho más que el dinero, ¿no? Porque en ese momento realmente ellos están más agobiados por el dinero que por otra cosa, porque tienen su idea, piensan que la van a sacar adelante y priorizan el dinero. Pero al final, con los que trabajas en esas fases en las que invertimos nosotros, acaban todos, creo, dándole mucha importancia a la aportación del inversor, que no es solo aportar ideas, porque al final el que más conoce el proyecto es el emprendedor. Yo digo, al final, el éxito del proyecto es del emprendedor. El inversor puede echar una mano, pero si el proyecto sale adelante es por el emprendedor. Pero es verdad que hay veces, comentaba antes, decisiones que se toman puntuales y algo muy importante que es las relaciones. Es decir, muchas veces poner en contacto a ese emprendedor con un cliente, con un proveedor, con alguien que a él le costaría mucho llegar, es una de las claves del éxito del proyecto, ¿no? Entonces, pero como te digo, creo que siendo así, me da la impresión a veces de que el emprendedor, aunque lo dice con mucha frecuencia, en el fondo es más para darte el gusto que porque se lo crea. Muchas gracias. A ti. Muy bien, no sé si antes, no sé si Raúl se le veía que se le encendía por ahí el... Ah, Raúl ha escrito por aquí. ¿Puede explicar cómo valorar una startup en la que los emprendedores han invertido antes de salir al mercado 200.000 euros? Uy, esta te va a encantar. Bruno, ahí al ataque. Al final, que hayan invertido 200 o 20, yo creo que da un poco igual. Yo creo que lo importante es valorar lo que es el proyecto, ¿no? Entonces, al final, hombre, yo una de las cosas que digo siempre es, oye, el emprendedor tiene que poner dinero. A mí no me vale que tú pongas la idea y yo pongo el dinero. Yo voy a poner más dinero que tú, pero tú tienes que poner dinero. Es verdad que no es lo habitual que los emprendedores pongan 200.000 euros. Y es verdad que eso marca ya un punto de partida. Es decir, si el emprendedor ha puesto 200.000 euros por el 100% de la compañía, tú no puedes aspirar a tener por 50.000 el 20%. Eso ya marca una línea de valoración interesante, ¿no? Pero claro, siempre y cuando se sustente en algo, porque igual los 200.000 euros se los han pulido haciendo cosas que no tenían sentido. Por lo tanto, tampoco me aporta mucho más el proyecto que el hecho, pero es verdad que demuestra algo muy importante que es el compromiso, ¿no? Bruno, ahí, si me permites añadir algo, Sí, claro. que por matizar eso que decías, ¿no? De en qué se lo han gastado. Si te lo has gastado en un desarrollo que tiene una propiedad intelectual, que tiene un valor y que es patentable y que es defendible, pues eso es una cosa muy clara. No tienes un activo muy claro que es defendible, que es patentable, y luego hay que ver qué pasa con ese activo en el mercado. Pero lo que dice Bruno, si te lo has gastado en la nómina durante 3 años, porque has estado creciendo a una velocidad muy lenta y tal, o porque has estado cambiando de modelo de negocio, porque has estado haciendo otras cosas, porque has pivotado y tal, pues esos 200.000 euros a lo mejor no se reflejan en un valor actual más allá que el que empieza de más o menos de cero, ¿no? Hay que ver que esos 200.000 que han producido, ¿no? Pregunta por aquí Paco, ¿qué opinión tienes de las plataformas como Crowdcube? A ver, me parecen muy interesantes. Me parecen muy interesantes sobre todo cuando tú tienes un producto, cuando tienes un proyecto y tienes un producto muy visible, es decir, donde al final el que invierte en una plataforma tipo Crowdcube no es un inversor financiero, sino alguien que se enamora un poco de tu proyecto. Entonces, al final, cuando tienes algo que es realmente disruptivo, que es atractivo, pues suelen funcionar bien esas plataformas, ¿no? Y ese tipo de tal. Yo lo veo bien. Es verdad que hay que tener claro que esas plataformas te cobran bastante dinero por estar ahí y tiene sus costes y tiene su complejidad, pero a mí me parece una solución magnífica, como digo, cuando tienes algo que es muy fácil de que entre por los ojos y hace que la gente, como invierte poco dinero, pues alguien que invierte 1.000 euros, que es otra de las grandes ventajas de esas plataformas, que puedes invertir de cantidad muy pequeña. Alguien invierte 1.000 euros, pues igual simplemente le ha gustado, le ha hecho gracia lo que has planteado, le ha parecido interesante y no te va a pedir más. Entonces, a ese juego a veces está bien jugar, ¿no? Muy bien, a ver si tengo alguna pregunta más. Nacho pregunta, ¿qué opinión tiene sobre que el emprendedor no aporte dinero o ponga muy poco, pero no cobre ningún salario el primer año o cobre una cantidad muy reducida? Y Sí, cuantifique su participación por el hecho de, entiendo que se querrá decir, por el hecho de no cobrar dinero. sí, es una forma también de poner en valor su aportación. Es decir, que
A mí, lo que pasa es que al final yo siempre digo, bueno, si no hay dinero, no hay dinero, pero si creamos la sociedad y hay una ronda y entra algo de dinero y le pido al emprendedor que se dedique 100% al proyecto, como he comentado antes, pues si tiene una familia, tiene una hipoteca, pues tendrá que pagarla. Por lo tanto, yo prefiero que ponga algo de dinero y luego pagarle un sueldo razonable, el mínimo que pueda cobrar, porque realmente tiene que ser simplemente durante unos años hasta que mientras se pueda un salario de supervivencia, pero no le puedo pedir a un emprendedor que tiene una familia, aunque no la tenga, pero tiene que pagar una hipoteca, tiene una casa, tiene un alquiler. Es verdad que muchos empiezan en casa de los padres y no tienen gastos y tal. Todos esos casos se estudian. Pero ese tampoco me vale. Es decir, el emprendedor que me dice, no, yo no voy a cobrar, pero es que realmente es que no necesito dinero. Yo en casa de mis padres que me mantienen, pues tú tampoco estás arriesgando nada. Entonces se le voy a decir, no, no, tienes que buscar que te dé tu abuela 5.000 euros y los pones. Que si esto sale mal, yo perderé el dinero, pero tú tendrás que ir a tu abuela a decirle, oye, que te he perdido los 5.000 euros que me has dado. Ese es ya no es el dinero en sí, es ese compromiso, ¿no? O sea, que depende de cada casuística, pero tiene que haber ese compromiso de alguna forma y depende de la condición, como estaba diciendo, si alguien que tiene una familia y el tío está dispuesto a estar un año sin cobrar y gastarse los pocos ahorros que tiene, oye, chapó, ese tío es como si hubiera puesto el dinero. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. En principio no veo ninguna más por aquí. Muy bien, fenomenal. Pues nada, voy a seguir, si os parece, a una breve presentación del Club de Inversores. Creo que Bruno ha hecho una introducción muy buena de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Y por qué, como habéis visto, el ecosistema de Murcia está muy necesitado de completar esa parte de inversión. Y es verdad que hay iniciativas muy interesantes, públicas, del Instituto de Fomento, con ECI, Murciabank, etcétera, pero todavía nos falta sumar. Y una cosa que hemos aprendido los que hemos tenido la suerte de ir a Israel con el Instituto de Fomento, precisamente, en los viajes que se organizaron, cuando se podía viajar, ¿os acordáis? Pues una de las cosas que aprendimos en Israel fue la importancia de que el dinero público arranque, pero que la iniciativa privada siga y tire del carro, porque tiene mucho más potencial y es lo que tiene sentido, ¿no? Y es lo que le da un criterio de objetividad y tal. Y de hecho, en el caso de Israel, el gran éxito de ellos ha sido empezar con lo público, pasar a lo privado y luego conseguir atraer inversión de fuera. Y su vínculo especial, como sabéis, de Israel con Estados Unidos, pues ha facilitado eso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con el club de inversión? Pues lo mismo, ponernos a competir con Israel para luego traer el dinero americano. Básicamente estamos enfocados en esa primera ronda un poco más seria, de entre 50 y 100.000 euros, pero la ronda típica sería de 50.000 euros. Con unas valoraciones más o menos estándar que en esas etapas iniciales pueden ser de 300.000 o 500.000, un poco en función del desarrollo del producto. Estamos hablando de valoraciones estándar para iniciativas tecnológicas, pero que no estamos hablando de cosas de industriales o que tienen cosas de desarrollos muy específicos y muy especiales que pueden tener otro camino, sino más bien de las típicas de Internet y tecnología en ese sentido. Y lo que estamos haciendo, y yo creo que es lo más interesante, es este proceso, y de hecho, pues esta iniciativa que hemos tenido la suerte de poder poner en marcha con AGE hoy, es dar confianza y atraer a los inversores, que hay muchos inversores potenciales en la región de Murcia, a la inversión en startups. Para eso, nosotros les damos un marco de referencia donde pueden invertir unas cantidades relativamente pequeñas de una manera relativamente cómoda y siguiendo esos criterios de diversificación. Entramos en una fase temprana donde tenemos un recorrido importante de revalorización, que sabiendo que si hay una diversificación adecuada, pues puede dar un retorno interesante. Hacemos mucho trabajo de educación porque el dinero que inviertes en una startup es un dinero completamente ilíquido, que no sabes cuándo lo vas a poder recuperar, o sea que no es algo que tengas que poder necesitar pasado mañana para comprar habichuelas, o sea, no, es un dinero que tienes que tener ahí aparte. Y luego lo que hacemos es un proceso de filtrado y de análisis, es decir, que a diferencia de otros modelos donde directamente la startup presenta, nosotros hacemos un trabajo de rebote con la startup, de interacción con la startup, donde filtramos, elaboramos un documento y ese documento interno es el que presentamos a los socios con los puntos clave, incluyendo los riesgos, donde hacemos los grandes retos del proyecto, donde vemos nosotros las grandes dificultades. No hay ningún proyecto emprendedor, por definición, que no tenga dificultades. Y creo que nuestra obligación es ponerlos encima de la mesa para que los inversores los vean desde el primer momento. Entonces, lo que estamos haciendo es
ofrecer esa posibilidad de invertir en startups filtradas y seleccionadas con nuestro mejor criterio, por supuesto sometido a equivocarnos por la mañana y por la tarde y por la noche, como nos ocurre, pero sí intentando que la información esté completa, que las cosas estén claras y que por lo menos esas cosas que nosotros venimos aprendiendo y experimentando después de muchos años trabajando en startups, con startups e invirtiendo en startups, pues que podamos aportar esa confianza o esa perspectiva para que esos inversores de la región de Murcia se puedan ir sumando a esa fase inicial del ecosistema, que es la más complicada, donde realmente está esa travesía del desierto que decía Bruno, y a partir de ahí, pues bueno, que las startups puedan seguir su vida con otras partes del ecosistema que están más maduras y más resueltas. O sea que ese es el objetivo principal, hacer unas 8 o 10 presentaciones al club al año, de tal manera que pues, podamos sacar unas cuantas rondas y sumar al ecosistema, que como veis, y yo no lo sabía, Bruno, porque no hemos tenido tiempo de hablar hoy, que llevamos un día de locos, que por fin hemos aparecido en el informe de Bankinter, que lo hace trimestralmente, y por fin Murcia aparece, ¿no? Así que esperemos que el año que viene pues estemos ahí peleándonos, por lo menos con Valencia, ¿no? Otra última cosa que caracteriza nuestro proceso también es todo el tema del acompañamiento. O sea, nosotros pretendemos acompañar en la relación entre los inversores y la startup de tal manera que también el qué hago después de que he invertido, ¿no? Que ahí se produce un vacío, ¿no? De ahora, ¿y ahora qué? Bueno, pues tanto la negociación del pacto de socios como el acompañamiento posterior, pues nosotros vamos a estar ahí acompañando a los inversores que invierten de manera individual. Y eso también es interesante porque nos parece que da más confianza y da más flexibilidad. Visto de otras experiencias que hemos visto, nos parece que en esta etapa tan temprana, donde hay un concepto de incertidumbre muy alto y hay un factor de enamoramiento, ¿no? Como decía Bruno, al final inviertes en algo que todavía no tiene métricas y realmente es un poco pues intuición, si te gusta el equipo, si te parece que van a poder llevar eso para adelante, si te parece que... Pero hablamos que el Business Angel invierte mucho más de olfato que de ciencia, pues el formato nuestro es que cada inversor decida libremente en qué proyecto se quiere sumar. Y eso nos parece que nos va a dar más flexibilidad y más capacidad de avanzar y más capacidad de sacar más operaciones adelante. Al final, con el número de inversores que tenemos, que estamos ya en 20 y tantos, estamos razonablemente posicionados para poder hacer rondas de donde 5 u 8 inversores entren y que con eso sea suficiente, ¿no? Y no haga falta un consenso o grandes debates, sino que cada uno de una manera muy sencilla, visto el informe, conocido el emprendedor, pues pueda tomar sus decisiones. Y nada, la verdad es que estamos muy contentos con el arranque, con mucha ilusión, con ahora esto se dice todo en inglés, con un pipeline y un deal flow, pero bueno, que tenemos un montón de startups ahí que queremos presentar. Estamos en ese trabajo de evaluación y de filtrado, y la verdad es que con un poco como casi que de atasco inicial. Entonces, bueno, pues a todas las startups, animaros a que contéis con nosotros. Como digo, nuestro objetivo es de 50 a 100. Podemos ser un complemento para rondas mayores, si estáis en un estadio más avanzado. Y también hay que decir que hay algunos de los inversores de nuestro club pues que ya ha hecho inversiones más grandes, con lo cual se puede plantear eventualmente, oye, pues que de repente alguien se descuelgue con un ticket mucho mayor, etcétera, ¿no? Nuestro objetivo es ese, acercar la inversión en la fase inicial, pero estamos abiertos a otras cosas y si surge la ocasión y parece interesante, pues es posible que alguno de nuestros inversores se lancen Ya tenemos uno, Bruno. Dice Raúl que quiere plantearnos su proyecto. Así que Raúl, contamos... Nada, abierto perfectamente. Te voy a dejar ahí el correo, aquí en el chat, y nada, nos escribes y fenomenal, encantados de hablar. O sea que, bueno, la idea es esa, la idea es estar abiertos a todas las startups del ecosistema y poner esto en marcha. No sé si tenéis alguna pregunta o comentario. O bien para Bruno de algún tema que os haya quedado colgado o algún tema que queréis preguntar sobre el club, el funcionamiento, el porqué, etcétera. No veo ninguna pregunta por aquí. Pues si no hay nada más, yo creo que darle las gracias a Bruno por el trabajo de preparación, que estas cosas parece que no, pero siempre hay que prepararlas y tal, y además lo ha hecho muy ameno y muy transparente, que yo creo que nos ayuda a todos, tanto a los inversores como a las startups, el ir
adquiriendo estos conceptos claramente y no llevarnos a errores o ilusiones así, etcétera. Muchísimas gracias a AGE por este espacio para presentar el club y por su apoyo permanente. ¿Cuál es el capital mínimo para entrar en el club? Supongo que Paco hay una pregunta aquí, pues supongo que es una pregunta como inversor. Digamos que aquí el tema, los tickets que estamos manejando son tickets de 5.000 a 3.000. Típicamente tickets de 5.000, pues bueno, con una capacidad pues, para hacer inversiones de 5.000 euros en adelante y que eso pueda ser una diversificación. Es decir, que lo sensato para entrar en un vehículo como el nuestro y hacer 5, 6, 8 inversiones de 5.000 euros, pues sería tener, pues eso, 30, 40.000 euros, algo así, ¿no? Eso sería una cosa, digamos, razonable. Para inversiones menores hay otros vehículos como Crowdcube o Startup Explorer, etcétera, desde donde 1.000 euros pues son unos formatos mucho más masivos, mucho más estructurado el trabajo y bueno, es un magnífico principio para empezar a explorar. También inversiones desde 1.000 euros. Ese es el ticket mínimo normalmente. Hay algún sitio donde admiten tickets de 500 euros y tal, pero vamos, lo típico, los clubes, digamos, más abiertos son de 1.000 y a partir de ahí. Bueno, pues nada, como decía, gracias por la pregunta, Paco. Muchísimas gracias, AGE, por el espacio este para presentar el club, por el apoyo a las startups. Seguimos, esto es una preparación también para un Investor Day que vamos a tener en el mes de marzo. Estamos cerrando fecha, pero probablemente en el mes de marzo, sino en abril, donde va a haber una oportunidad para un montón de startups de presentaros. O sea que todos los que estéis interesados, pues también vamos a estar aquí desde Innoventus colaborando con AGE en hacer un evento específico y seguimos adelante con el apoyo de AGE a las startups, con la colaboración de Innoventus Capital. Y nada, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Estáis casi todos todavía conectados, así que Bruno, enhorabuena y muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Y os comunicaremos fecha para el Investor Day y nos vemos allí, tanto startups como inversores. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.